Nacional Bautista de Jóvenes de poder estar con ustedes ya en esta nueva sesión. Pedimos al Señor que sea un tiempo pertinente a las necesidades de todos nosotros, asumiendo el compromiso de poner en práctica lo aprendido desde el día número 1 con el pastor Darío. Así que bueno, oramos para que las conexiones de todos nosotros puedan mantenerse estables de principio a fin, también el tema de la electricidad. Y bueno, también un saludo para todos los que van a ver esta conferencia de manera diferida, para que pueda ser de pertinencia. Y bueno, atención a las tareas y asignaciones que cada uno de los conferencistas también han dado desde hace ya unos días. Si no lo han hecho, pónganse allí a trabajar y a sacarle el mayor provecho. No lo deje para última hora, sino que vaya trabajando desde ya. Así que bueno, oramos con nuestra hermana Luzmeri. Señor, en este momento queremos darte las gracias por la oportunidad que nos brindas en este día de poder seguir creciendo, fortaleciéndonos en tu gracia. Pedimos de que tú puedas usar nuevamente la vida de nuestra hermana Luzmeri a través del tema de hoy. Toma el control de la electricidad, la conectividad en el interior de nuestro país y también toma el control, Señor, del contenido de la clase de hoy, que pueda ser de mucha bendición para todos nosotros. Una vez más, delante de ti te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermana Luzmeri o pastor Darío. Sí, bueno, gracias, pastor. Ahí la oración del pastor Iván Eliu fue acompañada también de un clamor de su hijo, que estaba allí también orando. Ahí vemos la unidad familiar que hay ahí, porque su chamo ahí también elevó un clamor al Señor. No coloqué la cámara porque estoy atendiéndolos, pero bueno, allí un saludo también de la familia. Está bien. Saludos a la hermana Frangimar y a ese campeón que está creciendo saludable. Que Dios me lo bendiga mucho. Bueno, vamos a presentar a la ponente. Yo tengo que hacer una buena presentación aquí, obviamente, para no tener ningún tipo de dificultades aquí en la casa. Mire, mi esposa la conozco desde hace ya aproximadamente, imagínense, del año 93 que nos conocimos y comenzamos a compartir. Ella es egresada del Seminario Teológico Bautista de Venezuela como licenciada en Teología, mención Educación Cristiana. Es nacida en Maracaibo, está casada con este servidor y de esta unión tenemos dos muchachos ya universitarios, ambos Génesis y Santiago, que también van a participar, son parte del equipo de trabajo en el ministerio, y también es egresada de la Universidad Arturo Michelena como psicólogo clínico. Además de eso, ella es parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Mus Valencia y también lidera el ministerio de la pastoral femenil de la Iglesia de Mujeres, y viene realizando un ministerio también en la Fundación MUF, en el proyecto Metamorfosis Universitaria Fraternity, donde ella ayuda en la coordinación y el trabajo, sobre todo en el área de salud mental del estudiante universitario. Tiene amplia experiencia en el trabajo con jóvenes, creo que más de 30 años trabajando con comunidades juveniles, colegios, liceos. También ella conduce un live stream del ministerio que llamamos Búnker, que es un programa que sale los días miércoles a las 9 de la noche, que se llama Búnker Perspectiva, que tiene enfoque en promover la salud mental. Pero además de eso es cantante, compositora, tiene más de 100 canciones también que ha podido componer, alabanzas al Señor. Es terapeuta psicosocial egresada de la Universidad de Carabobo. Y bueno, actualmente se destaca en sus estudios de un diplomado que está haciendo en la actualidad. Y bueno, ama de casa, excelente persona, excelente mujer, y a la cual glorifico a Dios por tenerla en mi vida y en el ministerio. Adelante, Luz, vamos a darte la oportunidad para que puedas entonces traernos la conferencia La psique del siberiano, es decir, la forma de pensar del estudiante universitario y sobre todo del siberiano, del cibernauta. Adelante. Buenos días para todos. También quiero agradecer al Señor por esta oportunidad que me da de estar en este lugar, en este encuentro, bueno, y hablar un poco de lo que es la psique del siberiano.
cibernauta, siberiano, universitario. Aquí vamos a tocar varios puntos que son sumamente importantes y además que nosotros podamos identificarlo a la hora de hacer un abordaje. Hemos hablado de que el Señor, ¿verdad?, en este tiempo nos está desafiando. Ya sabemos la situación país con lo de la pandemia, pero para nosotros es un reto conocer a fondo cómo piensa esta persona que se encuentra en la comunidad de Siberia. Y bien, yo coloqué acá un pasaje bíblico que me encanta, Proverbios 4:23. Aquí el equipo de logística me está ayudando con las láminas. Entonces, bueno, fíjense, como dice en la pantalla. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, entonces dice el pasaje bíblico, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Me encanta este pasaje bíblico, porque vemos que el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo a través de este versículo que cuidemos nuestra mente. Esta es una versión, este es lenguaje actual, pero hay otras versiones que dicen que cuidemos que sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, fíjense, aquí vemos que la mente está relacionado con el corazón, y más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es. ¿Qué es la psique? ¿Qué es la mente? ¿Y por qué tenemos que tomarla en cuenta? Entonces, lo que vamos a hablar hoy no solamente se va a aplicar en este caso, al que está en Siberia, o al siberiano como tal, sino que nosotros somos parte también de esa Siberia. Es posible que no estemos como que muy allí, pero sí es posible también que frecuentemos ese lugar. Entonces, esto nos va a servir para revisarnos a nosotros mismos, pero también para poder revisar cómo piensa, cómo está el pensamiento, el psique del individuo, desde la concepción hasta que ya es una persona adulta. Hemos visto que posiblemente, y esto podemos pensarlo, que el ser humano deja de aprender, pero hoy vamos a ver que no es así. El ser humano sigue aprendiendo, reaprendiendo y se modifica. Entonces, bueno, vamos a ver en este momento qué es la psique. Con respecto a esta, tengo varias perspectivas, estas definiciones, hay muchas. Claro, no voy a hablar de todas porque imagínense, no me va a alcanzar el tiempo para ello, pero sí voy a resaltar algunas. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina y ahí vamos a ver lo que dice la Real Academia Española. Ella hace mención de la palabra psique, y esta dice que proviene del griego ¿qué? Psiche, que significa alma humana. Esta definición se desarrolla desde los conceptos filosóficos de la antigüedad. Entonces, aquí voy a hablar un poquito, no me voy a profundizar, pero sí voy a mencionar. Con respecto a esta palabra, que viene del griego, ¿qué sucedía con los filósofos? Por ejemplo, Platón, Aristóteles. Ellos decían que en el caso de Platón, él decía, bueno, el alma es una energía, y también que el alma está encerrado en un cuerpo. Es más, él decía que el alma era una cosa y el cuerpo era otra cosa. Entonces, ¿cuándo el alma iba a ser libre? Bueno, cuando dejara de estar en ese cuerpo. Entonces, ahí comenzó esa profundidad o ese deseo de conocer qué es el alma, por qué el ser humano es tan complejo, por qué el ser humano piensa de esa manera. Vamos a ver otra definición también, esto lo dice el Diccionario Mundo Hispano, y hace mención de que la mente es una palabra, fíjense, en el hebreo tiene una significación y en el griego tiene otra. Entonces, mientras allí aparece el cuadro de lo que estoy exponiendo, dice que la palabra en el hebreo significa corazón, que es lev, nefet, alma, y en el griego, nous y dianoia. Entonces, cuando hablamos de esa palabra nefet o corazón, esa denota la facultad de estar consciente. Eso es lo que nos está diciendo. Facultad de estar consciente, reflexivamente, de pensamiento moral y de saber. Entonces, en el hebreo, la palabra psique tiene relación con que estar consciente, con ser una persona reflexiva y de pensamiento moral y de saber, de conocer.
Pero en el griego, nous y dianoia está relacionada ¿con qué? Con meditación y reflexión. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo se da una interpretación en cuanto a lo que es la psique. Alma, corazón, facultad de conciencia, de reflexionar, de pensar en lo moral y de saber, claro, a medida que va avanzando el tiempo y la ciencia, entonces esta definición va cambiando, pero a la hora final siempre tiene la misma idea o el mismo fin. Ok, vamos a continuar con lo que es entonces la psique. En el Nuevo Testamento también la palabra mente ocurre frecuentemente en un sentido ético. Aquí ya vemos que en el Nuevo Testamento, además de lo que había mencionado anteriormente, de estar en meditación y reflexión, también entonces nos habla de un sentido ético. Y aquí podemos ver, hay un versículo bíblico, ahí aparece en pantalla, en Romanos 7:25, ahí está el apóstol Pablo diciendo, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. En conclusión, dice él, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley de el pecado. Ahí puede darle, pero entonces en mí está esa lucha de que es lo que pasa, que a veces me cuesta, y fíjense, al creyente, y le cuesta al no creyente también. ¿Por qué? Porque está dentro de su naturaleza. Entonces, aquí dice, ¿quién ha logrado eso? ¿Quién ha logrado estar perfectamente en esa conexión con Dios sin fallar? Jesucristo lo ha logrado. Y a ese es el Cristo que nosotros seguimos. Entonces, Jesucristo nos modela cómo debemos hacerlo. Como Él lo ha logrado, nosotros también podemos lograrlo. Y vemos aquí entonces que este pasaje se refiere a qué? A la parte ética. Siempre vamos a estar pensando en lo correcto, en lo incorrecto, cómo podemos hacer, qué debemos hacer. Bien, hay otras definiciones acá, y este lo habla un psicólogo, él es el doctor Sunger. Él habla que, aquí fíjense, aquí da otra perspectiva, dice que la psique es el resultado del conjunto de las experiencias que las personas tienen consigo mismas. Entonces, es un resultado de las experiencias propias, pero a la vez también es el resultado de qué? De cuando podemos interactuar con otras personas. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en la vida y interactuando, vamos entonces, esa mente, esa capacidad de pensamiento va creciendo. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando un bebé está en el vientre de la madre. Allí, ahí tiene alguien el audio abierto. Entonces, ¿qué sucede? Que el bebé va obteniendo información, ya él está poco a poco asimilando. ¿Y cuando eso va a comenzar a desarrollarse o a crecer? Bueno, cuando ya comienza a interactuar después del nacimiento. Ahora, fíjense, también dice Sunger, este doctor, dice que la mente, ¿verdad?, tiene una función adaptativa, es decir, ayuda a adaptarse ¿a qué? Al ambiente, a lo que ocurre, y a la vez creativa. También es equilibradora. ¿Por qué? Porque permite que las experiencias negativas y positivas tengan un equilibrio. Entonces, en la vida siempre vamos a tener experiencias positivas y negativas. ¿Qué sucede? Que la mente, esta parte del pensamiento, nos ayuda a que nosotros podamos tener un equilibrio y no dejarnos llevar por lo negativo y tampoco dejarnos llevar por aquellas cosas que posiblemente sea, ese es el equilibrio. La siguiente. Bien. Ahora tenemos otra definición, y sí, hay interferencia para el video, dice por aquí. Bien, vamos a ver, sabemos que la conexión no está sencilla hoy. Hay problemas, es posible por el tiempo de lluvia, las conexiones están fallando. Entonces, bueno,
Vamos a ir poco a poco, de todas maneras, como esto va a ser montado, usted más adelante puede repasar y yo espero que pueda entender todo lo que estamos planteando en este momento. Ahora, vamos a seguir entonces con esta definición de lo que es la mente. Ya habíamos hablado de lo que decía Sunger, que está relacionado con ¿qué? Con el conjunto de las experiencias propias. Pero también va creciendo cuando tenemos relaciones con otras personas, cuando interactuamos con otras personas. Ahora, fíjense, otra definición, y aquí ya vamos a ir cerrando esta parte de lo que es la psique como tal. Consuegra, ella escribió el diccionario de psicología, es uno de los diccionarios, y ella afirma y hace mención que la psique es el conjunto de las funciones sensitivas, afectivas y mentales de un individuo. Entonces, esta definición hace mención que en nuestra psique, en nuestra mente, podemos que a través de los sentidos percibir la información, a través de los sentidos, y obtenemos información y a la vez podemos interpretar esa información. Y aquí hay algo muy importante en esta parte, que cada persona tiene una crianza diferente, piensa diferente, pero además de pensar diferente, va a actuar diferente, por el contexto donde fue criado, por la cultura, por los padres, si estuvieron presentes, si no estuvieron, todo eso tiene que ver y debe tomarse en cuenta. Chévere. Como dice ahí, es así, así lo podemos repasar de nuevo si hubo alguna interferencia, pero va a estar montado allí esta información. Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces el diccionario de psicología habla de que la psique, eso es el conjunto de las funciones sensitivas, es decir, de los sentidos, que podemos captar información. También habla de lo afectivo, de esas emociones que podemos manifestar tanto a nosotros mismos como a los demás. Y también de todo lo que tenga que ver con los procesos mentales, es decir, todo aquello que tenga que ver con la atención, con el pensamiento, todo lo que tenga que ver con la mente, cómo ella trabaja. También hay otra parte donde dice la psicología que la mente habla de la inteligencia, de la emoción y de la voluntad. Entonces, fíjense, esto me trae a reflexionar lo que decían los filósofos, ¿no? Que la mente era una cosa y el cuerpo era otra cosa, pero aquí es una sola. Nosotros somos seres integrales. Y por eso que a medida que la ciencia avanza, se va buscando como ese rompecabezas, uniendo ese rompecabezas para poder entender al ser humano, porque el ser humano es complejo. Todos somos complejos y debemos conocernos. Entonces la mente o la psique en este caso habla de eso. Todos somos emoción. Es decir, no podemos quitar las emociones de nuestra vida. Son parte de ella. Y como les dije, como cada uno tiene una crianza diferente, entonces va a actuar de manera diferente. Además de la genética, además del ambiente, todo eso influye en un individuo. Pero allí está centrado todo lo que tiene que ver con la psique. Ahora vemos aquí, usted ve esta figura, ahí es Carl Jung. Él es un médico psiquiatra y también es psicólogo. Él estuvo trabajando al inicio con Freud en la parte del psicoanálisis, ¿no? Y él, claro, le dio otro enfoque a lo que era la mente del ser humano. Entonces, él dice que la psique es la totalidad de la estructura psicológica del ser humano. Y esta tiene 3 estratos. Entonces, él dice que la psique tiene que ver con esa estructura del ser humano. Y él habla de la estructura y hace mención de 3 cosas importantes. Él habla de lo consciente, habla de lo inconsciente personal y habla de lo consciente colectivo. Y cuando él habla de lo consciente, en esa parte se refiere a las actitudes del ser humano, en el aquí y en el ahora. Es decir, se nos presenta un inconveniente, entonces esa parte consciente de nuestra vida nos hace accionar. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Ahorita que estamos aquí escuchando o viendo este quinto encuentro. ¿Qué sucede? Que está fallando la red, que no podemos ver, es posible escuchar o ver lo que son las láminas. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos desesperados? No, vamos a resolver. A eso habla lo consciente, el hoy, lo que está sucediendo hoy. ¿Cómo nosotros le damos qué? Una salida a lo que está pasando. Ahora, lo inconsciente personal
está hablando de aquellas cosas que el ser humano tiene reprimidas, guardadas. Es más, hay cosas que ni siquiera conoce. ¿Por qué? Porque pueden ser que en la vida pasaron eventos que marcaron la existencia del individuo. Y esas cosas se quedan allá, se olvidan. ¿Para qué? Para no enfrentarlas. También aquí en esta inconsciente personal habla de la fantasía humano, de aquello que solamente conoce el ser humano y también de aquello que Dios conoce. Entonces, Carl Jung hace énfasis en esto. Y cuando habla del consciente colectivo, está hablando del contenido de carácter ideal, es decir, el arquetipo. En la mente yo quiero tener un modelo, la estructura de la vida, cómo me voy a evidenciar ante la sociedad. Entonces, fíjense, todo lo que hemos podido notar. Si concluimos esta parte, vemos, bueno, que la mente está relacionada, o la psique está relacionada con el alma, con el corazón, con la reflexión, con el pensamiento, con lo afectivo, con los procesos mentales del individuo, con la inteligencia, con la voluntad. Habla de lo consciente, del aquí y ahora, habla de lo inconsciente, de aquello que yo guardo, que no quiero afrontar, y también habla de que tengo modelos y quiero seguir. Entonces, fíjense, si vamos a la conclusión en cuanto a la psique, bueno, aquí tenemos una. Ya después en la tarea, usted va a buscar su definición. Entonces, vaya anotando por allí. Usted va a buscar su definición de todo lo que hemos visto. Para usted, ¿qué es la mente? ¿Qué es la psique según todo lo que hemos visto hoy? Chévere. Creo que hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Ya, bueno, ya conocemos la psique, las perspectivas, y hay otras perspectivas, pero no vamos a profundizar porque, como les dije, si no pasaríamos tiempo solamente hablando de la mente como tal. Ahora, para poder entender un poco, fíjense, entonces ya vimos la mente, ya vimos cómo el ser humano piensa, aunque no hemos detallado, pero sí dentro de esa mente están esos procesos de la memoria, de la atención, del lenguaje, de lo afectivo, de lo emocional, de lo reflexivo, del equilibrio, de la adaptación. Y estamos hablando en este momento de una persona que no tiene ninguna afección o desequilibrio mental, una persona normal. Cuando hay una persona que ya nace con alguna afección mental, entonces también tiene esas características, pero el proceso de atención o de captar información es un poquito como que no difícil en el sentido, pero sí cuesta un poco más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar del ciclo vital del humano. ¿Por qué es importante saber el ciclo vital del humano? Bueno, porque el ser humano, la vida del ser humano no es estática. Incluso lo que está pasando hoy con la pandemia es algo que entró en ese dinamismo de la vida. Y lo que estamos ahorita experimentando del ciberespacio, de Siberia, del siberiano, del cibernauta, eso es parte de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica. Así como la vida es dinámica, el individuo como tal también es dinámico. Entonces, fíjense, el enemigo va viviendo etapas y en cada etapa se va formando lo cognoscitivo, es decir, cómo piensa, cómo tengo la información, y eso se va desarrollando. Igualmente lo físico y lo psicosocial. ¿Por qué esto es importante conocerlo? ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, a la hora de abordar o a la hora de aplicar alguna estrategia, tenemos que tomar en cuenta esto. Es más, aquí, y este es un reto que el Señor nos va a hacer hoy. Ya hemos hablado, Eliel nos habló de las misiones en Siberia, Caroline nos habló del discipulado, y cada participante nos ha hablado de un punto específico. Entonces, pero también tenemos que conocer esta parte distintiva del humano. ¿Por qué? Porque podemos entonces abordarlo de manera efectiva. Ahora vamos a ver, vamos a seguir. Ok, antes del nacimiento, fíjense, yo coloco este ejemplo. Si una mujer está embarazada y la mujer embarazada en esta época tiene un celular, está en la computadora, está escuchando música, o sea, está expuesta a las redes sociales y a todo lo que tenga que ver con lo digital. Por supuesto, el niño como tal va a ir asimilando esa información. Eso apenas cuando esté en el vientre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está en el vientre, fíjense lo que sucede. La capacidad antes del nacimiento de una criatura, del feto, del bebé como tal,
Bueno, tiene la capacidad de aprender, de recordar, de responder a la estimulación sensorial. Claro, cuando está en el vientre está aprendiendo, está asimilando información. Y en algún momento de su vida va a responder a esa estimulación. Se va a mover, ¿por qué? Porque está vivo. Además de eso, hay una relación íntima con la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que está conectada con el hijo. En ese momento es el que lo alimenta. Voy a pedirle a que me pasen un poquito de agua aquí al equipo técnico. Bueno, entonces hablando de esa relación íntima con la madre, en esta parte es lo fundamental. Hay un apego íntimo, ¿por qué? Porque mamá cuida al bebé, el bebé está en el vientre de la madre. Y además de eso, bueno, en la criatura se va desarrollando su estructura y sus órganos básicos. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo desde el momento de esa gestación, de ese proceso de crecimiento. Ya el bebé va a recordar en algún momento de la vida, va a decir, y yo no sé si a usted le ha pasado, hey, yo viví esto, o no sé, creo que en alguna parte de mi vida pasé esto. Bueno, ¿por qué? Porque lo vivió su madre estando usted en su vientre. Y como estaba en su vientre, es posible que lo vaya a recordar en algún momento. Ahora, después del nacimiento, hasta los 3 a 6 años, esto es algo general, pero usted después puede profundizar. Entonces, ¿qué sucede? Es posible, ese famoso déjà vu, como dice Dariel, sí es posible, que a veces uno no entiende qué pasa, yo viví esto, ¿será que lo soñé? No, no, tu mamá lo vivió y tú estabas allí en el vientre cuando estabas niña. Por ejemplo, cuando un niño tiene 1 año, 2 años, no recuerda que diga, me pasó esto, no, pero lo lleva aquí en la información. Lo va llevando ¿dónde? Aquí en la información, en esa estructura, en esos esquemas de pensamiento. Y está allí, esa información está allí y en algún momento que va a dar una respuesta. Entonces, después del nacimiento, hasta los de 3 a 6 años, ¿qué sucede con este niño? Bueno, tiene la capacidad de resolver problemas, además de recordar, o sea, viene con esa capacidad de aprender y recordar. También puede resolver problemas, comienza a desarrollar el lenguaje, puede comprender cómo piensan los demás. ¿En qué momento? Bueno, yo creo que allí en los 5 años, 6 años ya comienza a comprender. ¿Por qué? Porque un niño es literal, no sabe absolutamente de lo que usted le está diciendo. Usted le puede decir, porque usted estoy hablarme cosas y él puede estar así. No va a entender nada. ¿Por qué? Porque su parte del cerebro, esa parte mental, apenas se está desarrollando. ¿Cuándo termina de madurar el cerebro científicamente? Hasta los 25 años. Si usted tiene menos de 25 años, todavía falta que su cerebro, hablando de la estructura, madure poco a poco. Va a seguir madurando y va teniendo que información y va cambiando la perspectiva de la vida. Entonces, aquí el niño de entre estas edades, después del nacimiento, 3 y 6 años, tiene esa capacidad de entender algunas cosas. O sea, y entiendes lo literal. Si usted le dice azul, el azul es el creyón azul. Pero si usted le dice, es que el creyón azul es como el cielo azul y el mar azul, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? O sea, no va a entender por qué, porque no tiene esa capacidad de entendimiento. Entiende lo preciso. Entonces, fíjese, tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos. ¿Para qué? Porque si usted va a ir a Siberia como llamado del Señor, tiene que saber a qué área va a abordar y cómo va a abordar esa área, porque es posible que usted esté hablando y no va a entender. Usted ve esa imagen allí, ¿verdad? Que está el niño con la computadora y al lado está el papá. Bueno, el niño está aprendiendo a esa edad por imitación. Como decía Bandura, todo lo que observa lo va a hacer. Y por eso que usted ve un niño y no se queda sorprendido. Bueno, porque este niño tan pequeño agarra el celular y va exactamente al juego y va al video o a la música que le gusta, porque ya viene con esa formación desde el vientre. Entonces, fíjense, todo eso influye. Ok, vamos a seguir. Vayan preparando sus preguntas para más adelante. Ahora, la edad de 6 a 11 años. Ya aquí está en esa etapa de la niñez, pero va entrando aquí a la pubertad. Aunque todavía a los 11 años no se van a ver esas manifestaciones externas, pero en el interior del individuo o del niño, en este caso, se van desarrollando sus órganos, todos sus órganos internos, va viendo ese proceso. Y por eso que a veces no entendemos a los niños.
¿Por qué piensa así que está sintiendo? No, porque es que hay un cambio, está habiendo un cambio interno para después venir el otro cambio externo. ¿Qué sucede aquí en cuanto a lo cognitivo, a lo del pensamiento? Bueno, aquí el niño piensa de forma lógica y puede razonar algunas cosas, pero todavía, aunque él pueda razonar, él todavía es literal, o sea, tienen que hablarle concreto, no pueden hablarle como con esas palabras ambiguas. ¿Por qué? Porque no va a entender. Tiene que decirle el mensaje que se le va a dar, tiene que ser específico a su edad. En esta etapa disminuye el egocentrismo y también las habilidades de la memoria y del lenguaje aumentan. Entonces, antes de los 6 años, el niño es egocéntrico, es normal. El niño, además de ser egocéntrico, es egoísta, no quiere prestarle nada a nadie, es normal, es una etapa, es una etapa. ¿Qué tiene que hacer aquí la persona adulta? Enseñarle con amor, no diciéndole palabras que tú eres un egoísta, que tú no, porque eso lo va marcando. Recuerden que allí se va formando también el autoconcepto. Nosotros no nacemos con el autoconcepto, se va formando a medida que vamos creciendo. Y también el autoconcepto va de la mano con el autoestima. Entonces, fíjense, ¿no? Todo esta conexión que hay. Y eso es lo complejo del ser humano, que a veces ni nosotros nos entendemos. Entonces vemos aquí que en esta edad las habilidades de la memoria comienzan ¿a qué? A crecer. Y el lenguaje comienza a hablar más, a preguntar más, y como la memoria comienza a crecer, va a tener más información. Bien, en cuanto al autoconcepto, bueno, se hace más complejo, y esto influye en gran manera en la autoestima, lo que estaba diciendo ahorita, se manifiesta en la virtud de laboriosidad versus la inferioridad. Entonces, aquí está luchando este niño, está luchando con ser laborioso, con dar, con, mira, quiero hacer 1000 cosas, y a veces uno le dice, no, más bien hay que aprovechar esa oportunidad. Y la inferioridad, ¿por qué? Porque va a sentir en momentos como el autoconcepto está allí, está creciendo y se puede hacer complejo según los factores que estén alrededor, él puede que se sienta menos. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado y también tomar en cuenta todo esto. Bien, ahora la edad de 11 a 20 años. Aquí en esta etapa, bueno, ¿qué sucede? Yo lo coloqué así porque si hablo por edades va a ser más largo, pero entonces aquí es como de manera general. Aquí en esta edad, bueno, ya entra ya la adolescencia, la etapa de la adolescencia plena, desde los 11 hasta los 20 años. ¿Qué sucede? Bueno, que el individuo tiene la capacidad del pensamiento abstracto y razonamiento científico. Ya entonces, fíjense, ya puede entender no solamente lo literal, sino también aquellas palabras o frases que tienen como dos direcciones. Ah, bueno, entonces la oveja no solamente es el animalito, sino que yo puedo ser la ovejita. A un niño usted le dice, no, que nosotros somos las ovejas. Mamá, yo como grama. No, ¿por qué? Porque ellos son literales. Aquí ya comienza a cambiar un poco la mentalidad. Y el razonamiento científico, claro, porque fíjense, de 11 a 20 años, hay niños o adolescentes que ya tienen 13, 14, están en el colegio, en el liceo, y comienzan entonces a aprender la parte científica, y por eso van a tener ese razonamiento. También pueden solucionar problemas ante los escenarios que se presentan. Todavía persiste la inmadurez del pensamiento en algunas actitudes y conductas. Está creciendo, pero de repente pasó un evento y se molestó y tiene una actitud que uno dice, pésimo. Bueno, en estos días cuando Carelis estaba hablando de esa parte, me llamó mucho la atención, ¿no? Que a veces nos dicen, no, que mi hijo es desobediente, que mi hijo no hace caso, que esos son sí, alarmas que se están manifestando. Tenemos que averiguar qué es lo que está ocurriendo, porque a lo mejor no es la rebeldía, sino qué causó esa rebeldía. Y tenemos que, en vez de etiquetarlo, hablar con él para saber cómo piensa, qué es lo que está ocurriendo. Por eso que en esa etapa, entonces, en cuanto al pensamiento, algunas actitudes y conductas van a ser inestables. ¿Por qué? Porque todavía está procesando la información. También esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque el adolescente está en la búsqueda de su identidad. Entonces, como está en esa búsqueda, fíjense, esa búsqueda incluye también esa identidad sexual. ¿Con qué me voy a identificar yo? ¿Qué voy a hacer? Y si hablamos de la comunidad de Siberia, miren, yo me quedo loca.
con todas las cosas que están pasando. Las personas que son binarias, que dicen que yo no soy ni hombre ni mujer. O sea, puedo ser hombre, puedo ser mujer, pero no me etiquetes como hombre, como mujer. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, posiblemente que la mayoría de las personas que estén en ese proceso de identificación estén en esa etapa de saber quién soy. Y si hubo, en la familia no hubo esa fortaleza, o ese modelaje, o hubo ausencia, ¿qué sucede? Que puede haber la confusión. Por aquí dice, hablar con el adolescente, bueno, se fue lo que decía. Después el equipo me dirá lo que decía allí en esa parte. Bien, entonces seguimos con el tema. Entonces el adolescente está en esa búsqueda de la identidad. Y es posible que se presente confusión, por supuesto. Y va a comenzar que a buscar a los amigos, a los pares, a sus iguales. Entonces, fíjense, si Siberia es una comunidad donde ahí convergen todos, ¿y de dónde saco yo esto? Bueno, el del autor del libro, Darío Ortega, él habla que en Siberia convergen todas las generaciones. No hay edad, allí están todos, todos. Y tenemos que tomar en cuenta esto. Bien. Ok, vamos a ver aquí cómo piensa y actúa el siberiano. Fíjense que yo no resalté la edad después de los 20. Después de los 20, igual, la persona va cambiando, ya el razonamiento se hace más estable, ya el joven como tal quiere buscar una familia, está en ese proceso de crecimiento, de interdependencia, o sea, no es que yo me voy y olvido a mi familia, no, sino que quiere tener ya todos sus logros realizarse. Pero también este joven de 20 años, a los 40 años, está en Siberia. Está en Siberia, entonces están incursionando. Y ahora yo digo que no solamente la edad mediana, esa es la adultez media, de 20 a 40. ¿Qué sucede? Que también aquellos que tienen 40 a 65 y de 65 en adelante ya están en las redes. Y con la pandemia, bueno, eso se manifiesta aún más porque estamos 100%, ¿qué? Somos 100% digital. Porque la manera de comunicarse los abuelos con los hijos a través de las tablets, de los teléfonos inteligentes. Entonces, fíjense, todas las personas estamos ahorita incursionando en Siberia. Por eso que tenemos que captar para poder influir. Ahora, ¿cómo piensa y siente y actúa el siberiano? Aquí vamos a ver algunas cosas. Fíjense cómo piensa el siberiano. Y si usted piensa así, usted es un siberiano. Primero, no quiere que se le dañe ni se le pierda su teléfono. Solo tiene, pero el corazón y el teléfono, aquí. No se lo presta a nadie. Anhela que sus megas sean eternas. Y tratan de buscar sitios donde haya wifi. ¿Para qué? Para ir a Siberia. Eso es lo que están pensando, en este caso, el siberiano como tal. El teléfono, donde quiera que voy, está conectado, está hablando. Pueden haber en una mesa 6 personas y todos están en Siberia. Hablan y en Siberia. Entonces cada quien cuida. Bueno, así piensa el siberiano. No quiero que se me dañe. Está con ese estrés, esa ansiedad. Yo quiero tener mi teléfono, mamá, dame un teléfono. Todos tienen y yo no. Estamos en la era de lo electrónico. Entonces fíjense, así piensa un siberiano. Y cuando hablo el siberiano, no estoy hablando de una edad específica. Estoy hablando del siberiano, la generación total, o sea, todas las edades. Y ahí no se escapa no, que el adulto no piensa así, no. Todos piensan así. Otra de las características es que si va a un lugar, fíjense lo que hace el siberiano. Si va a un lugar y no lleva su aparato, o sea, porque se le quedó, se le dañó, entró en crisis porque se le partió el teléfono, la pantalla, no puede incursionar. Entonces, lo primero que preguntan es, ¿tienes computadora? ¿Será que tienes una laptop? ¿O tienes una tablet? ¿O algún objeto electrónico que me ayude a estar ¿dónde? En Siberia. Esa es la mente, el pensamiento. Y ahora que en esta época, después de la pandemia, todo ahora se ha llevado a lo que es Siberia, o a todo lo que son las redes sociales, y a todo se trabaja de esa manera, online. Online por aquí, online por allá. Entonces, no solamente el siberiano hace las actividades de sus labores de estudio, sino que también quiere estar incursionando en otras áreas, en el juego, ver videos, el TikTok, el otaku,
Mire, yo en estos días estaba conversando con un adolescente y me dijo, bueno, sí, yo soy otaku. Y yo le digo, háblame más. Y comenzó a hablarme y fíjense, lo que yo pude observar era que estaba pero sumergida en las redes. Yo decía, y así, ella sería una muestra de la población. Bueno, así está la mayoría. No duerme. Yo le digo, ay, ¿a qué hora duermes tú? Bueno, como yo estoy en un nivel alto, no duermo. Y yo, wow. Entonces le pregunto, ajá, pero ¿y cómo haces para estudiar? Bueno, cuando vengan las clases, entonces yo hago un equilibrio. Pero hay personas que, y ahí es cuando viene la adicción, cuando se olvida de estudio, cuando se olvida de que tengo otras cosas que hacer, bueno, ahí posiblemente puede hacer que se esté manifestando una adicción. Otra cosa que piensa y siente y actúa el siberiano es que no puede conectarse para estar en línea con otros y ver, fíjese, esto es lo que ocurre, si no puede conectarse para estar en línea con otros y ver su programa favorito o jugar, porque ahora hay juegos en línea, en el caso de los programas, si no los puede ver en el momento, ¿qué hace? Bueno, busca otra opción. ¿De qué? De tener películas grabadas, ¿para qué? Para no perder la secuencia de lo que ha venido de esa conexión o esa secuencia de lo que ha estado haciendo. Entonces, fíjense, así piensa el siberiano. ¿Sabía usted esto? Pues, entérese. Vamos a seguir. ¿Cómo piensa, siente y actúa el siberiano? El siberiano a la hora de ir a la comunidad de Siberia no desea perder tiempo y ¿qué pasa? Que tampoco quiere que la página que está buscando cargue. Es decir, como pasó ahorita, mira que la conexión, mira que no veo, mira, porque nos desesperamos. Estamos deseosos, porque nosotros estamos en este momento en Siberia. Entonces, este es un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, el siberiano quiere que la página se le cargue rápido, y de no ser así que viene la frustración y la ansiedad. Entonces, ya ahí se convierte en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque como no puedo conectarme, lo que sucede es que me voy a frustrar. No voy a saber cómo lidiar y me va a dar ansiedad y me voy a deprimir y ahí es donde se complica la situación. Eso debemos tomarlo en cuenta. También no tienen la noción del tiempo. Se meten a Siberia, a esta comunidad, y se olvidan de todo. Pasa 1 hora, 2 horas y uno dice, se me fue el tiempo, náguara, 3 horas, 4 horas aquí, no me di cuenta. Bueno, porque la persona tiende a desconectarse del mundo, de lo que está a su alrededor. ¿Para qué? Para meterse en este mundo, en este nuevo mundo, que este mundo tiene sus códigos, tiene sus signos, tiene su idioma, o sea, tiene, y cada una tiene una conexión, esa conexión, varias conexiones. Entonces, fíjense lo importante que es. Ahora, con respecto a la adicción, yo traje 2 definiciones con respecto a este punto. Según hay el DSM, que es el manual diagnóstico de las características, en este caso, de las enfermedades o los trastornos mentales. Habla de la adicción, pero no menciona la parte de lo digital, pero no la tiene allí como un renglón. Entonces, yo visualizando los síntomas de un adicto o el que tiene adicción, miren, ahorita lo vamos a revisar, da con todo lo que estamos hablando. Lo que falta es que se anote y se diga, aunque si hay investigaciones con respecto a la adicción del cibernauta o del siberiano, pero en sí estos manuales de psiquiatría todavía no lo han incluido como tal. Entonces, bueno, ahorita vamos a revisar eso. La Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Entonces, fíjense, y aquí una adicción es que es una enfermedad, no solamente física, sino psicoemocional, es decir, la mente, lo emocional, mi inestabilidad. Si eso me está trayendo una inestabilidad emocional, el estar en el espacio o el no poder estar, ya ahí posiblemente hayan esos síntomas o esas luces de que se está creando una adicción. Ahora, el DSM-5, que lo dije ahorita, que es el manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, de los trastornos, habla con respecto a la adicción y dice que son problemas graves relacionados con el consumo compulsivo y habitual de sustancias. Aquí ella habla de la sustancia y la adicción es la compulsión, es decir, que yo
tengo deseos y deseos de hacerlo, de buscar, de buscar, de buscar. Entonces es una compulsión que no puedo controlar. Si eso está pasando en algún adolescente, en algún adulto, en algún joven, en algún niño, pues ya está entrando en ese proceso, en ese trastorno como tal. ¿De qué? De las adicciones. Ahora, fíjense, para hablar de las adicciones rapidito, vamos a seguir a la siguiente lámina, vamos a pasar. Y vemos allí, va a haber una imagen donde está una persona envuelta por el Facebook, por el YouTube, por el WhatsApp, por el Instagram, por todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Ahora, ¿cómo sé yo que una persona tiene adicción? Fíjense, cuando esta persona dice que realiza con frecuencia durante un tiempo más prolongado de lo previsto. Es decir, cuando esta persona está allí frecuentemente y si tiene que hacer una actividad y pasa el tiempo y está allí y el tiempo es prolongado, bueno, ya eso es una señal. Epa, parece que por ahí alguien tiene adicción o se está creando. También cuando existe un deseo persistente de abandonar o controlar el uso. Entonces, si yo tengo un deseo, ya no quiero más. No, mamá, toma el teléfono. No voy a ver la computadora. Pero ese deseo de dejarlo y a la vez de controlar el uso, bueno, me está diciendo que algo me está afectando, que tengo que revisar qué es lo que está ocurriendo. También cuando se invierte mucho tiempo en las necesidades necesarias para conseguir esto con respecto a lo digital. Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a invertir tiempo, ¿para qué? Para tener dinero, para meter mega. Entonces, es pensando siempre en esa parte, en lo digital. ¿Qué puedo hacer para tener mi teléfono con megas y yo poderme conectar? Y bueno, puedo hacer que haga las tareas, pero también quiero jugar, quiero pasar tiempo. Y ahí se está evidenciando que hay una posible adicción. Ansias o un poderoso deseo ¿de qué? De consumir o de usar o de estar en las redes. Entonces, ahí la persona está con esas ansias, no se les quita las ansias. Quiere estar allí, activo todo el tiempo. Además, el consumo recurrente que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales del trabajo, la escuela o el hogar. ¿Qué sucede? Que si el consumo, ahí está bien, si el consumo es recurrente y entonces yo abandono lo que es la universidad, abandono lo que es mi familia, ya no quiero salir del cuarto, de la habitación, no quiero ir a la escuela. Bueno, ahorita no podemos ir a la escuela, estamos en el búnker. O sea, todos aquí en la casa, pero ¿dentro de dónde? De la comunidad de Siberia. Entonces, eso me está diciendo a mí, mira, ya ahí la cosa se está poniendo aguda. ¿Por qué? Porque cuando ya yo estoy dejando de hacer mis deberes normales, de caminar, de trotar, hasta de comer, ya por ahí ya la cosa ya se está agudizando. Y esto no está relacionado solamente con sustancias, estamos hablando de la parte digital. Bien, ya estamos terminando esta parte de las adicciones. También el consumo continuado a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona tiene problemas. Mira, ya le han dicho, tienes que bajar de 2, tienes que tener un equilibrio. Comunícate con tus amigos, habla, interactúa, no. Entonces ya cuando existen esos problemas, o está sucediendo, o está pasando esto, ya por ahí ya no se agudiza, se pone ya un poco más crónico. Y el consumo provoca el abandono o la reducción importante de las actividades sociales. Ya no quiero hacer nada, solamente quiero estar en Siberia, en las redes. Y ese consumo es recurrente en las situaciones en las que provoca un riesgo físico. Entonces, es posible que de tanto estar en Siberia, la persona puede sufrir un riesgo físico, es decir, la vista. También de tanto tener audífonos, los oídos, o sea, puede ocurrir cualquier riesgo. Entonces, no me importa, no me importa, yo quiero estar ahí. La idea es que podamos visualizar esto. Esto es lo que crea una adicción. Si esto usted ahorita se está evaluando y usted está viendo que posiblemente tenga algunas destellos de esto, tenemos que tomar previsiones. Bien, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Ya estamos finalizando. No sé qué tiempo me queda. Me quedan 30 minutos. Bueno, sí, ya estamos finalizando. Entonces, dentro de los factores de riesgo, el primero que podemos encontrar es el acceso a las 24 horas del día todos los días. Es decir, un factor de riesgo es que usted tiene acceso ¿a qué? A las redes, a estar conectado. ¿Cuándo? Las 24 horas del día. Claro, ¿quién lo impide?
no tener mega, la conexión, si se va la luz, imagínense todos esos elementos, pero todas las personas tienen ese acceso. Claro, nosotros aquí en Venezuela hablamos así, pero las personas que están en otros países que no se les va la electricidad y tienen un wifi libre, se pueden imaginar. Entonces, aquí dice, ¿cómo se hace para trabajar hasta...? Bueno, esas preguntas me las va a anotar allí el equipo y después las vamos a ir respondiendo. Todavía no hemos terminado el tema. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos acceso a las 24 horas del día. Eso es un factor de riesgo. También otro factor de riesgo que existe y que hay es el acceso a la pornografía. Anteriormente las personas podían tener pornografía o acceso a ella porque las compraban en sitios particulares, pero ahora no. Ahora a través de las redes usted tiene acceso a la pornografía, a la tentación de meterse allí. Entonces, imagínense, para un niño que todavía no tiene esa capacidad, que entiende lo literal y ve alguna pornografía por accidente o X, por la curiosidad, tocó y comenzó a observar, eso es un trauma seguro que va a ocasionar en la vida de la persona. Entonces, fíjense, son factores de riesgo que están allí. La pérdida de la reputación, es decir, hay señoritas, hay niñas que no saben y que en la inocencia, si alguien le dice, mira, monta una foto, mira, en traje de baño, mira, sin traje de baño, entonces allí comienza la persona, porque no tiene esa conciencia, comienza a montar fotos y que pérdida de la reputación. Si esa foto, se puede imaginar, si hay memes de fotos de personas que estaban en algún lugar y para otros fue chistoso y hacen meme de ellos o otras cosas, imágenes, se puede imaginar una persona que se exponga. Entonces, eso es un factor de riesgo, porque ese factor de riesgo lleva a otro factor de riesgo. Y en este caso, bueno, sería la depresión, el suicidio, y pare de contar. Otro factor de riesgo es el acoso digital debido a la libertad y anonimidad. Es decir, cuando uno está en la pantalla, sea niño, sea cualquier edad, usted no ve el que está del otro lado. Y como es anónimo, la otra persona puede ser un hombre, una mujer, puede ser un adulto, puede ser un niño, o sea, uno no sabe. ¿Qué sucede? Que ha ocurrido eventos donde ha habido acoso. ¿Por qué? Porque como la gente no se muestra, las personas no se muestran, aquellos que tienen una mala intención, como hablábamos, bueno, voy a mencionarlo aquí desde el inicio, el enemigo siempre ha querido que distorsionar lo que Dios ha querido hacer. Y desde ese inicio de Adán y Eva todavía continúa. Y esto es parte de esa distorsión del plan de Dios para el ser humano. Entonces, este es un factor de riesgo que debemos tomar en cuenta. Todo lo que estamos mencionando. Pero esta parte, mira, con quién estás hablando, ten cuidado. Entonces, aquí todo esto que nos sirva, ¿para qué? Para crear estrategias de cómo poder nosotros disminuir o contrarrestar esto. Otro factor de riesgo es el acceso a la información que posiblemente no esté bien fundamentada. ¿Por qué hago mención de esto? Porque he escuchado y he hablado con personas que de repente tienen un malestar. Me duele la cabeza. O, no sé, tengo un puyacito por aquí por el pecho. Se van a las redes. Bueno, y habla del cáncer, de todas las enfermedades. ¿Y qué sucede? Que como esa información no está bien fundamentada, o puede ser que sí esté bien fundamentada, pero tenga varias perspectivas según la salud de cada persona, entonces el que está yendo a las redes a buscar información se puede confundir. Y eso puede que traer problemas en el futuro. ¿Problemas de qué? Del pensamiento. ¿Por qué? Porque le va a costar, ¿será que estoy enfermo? ¿Será que me voy a morir? Me quedan 2 días. Tengo esto, tengo lo otro. No, no, no. Para que la persona pueda saber, bueno, tiene que ir al especialista. Pero este es un factor de riesgo que se está evidenciando en este momento. ¿Qué sucede con este factor de riesgo? Que lleva a otro factor. El riesgo a que la persona se deprima, el riesgo a tener ansiedad y trastornos de ansiedad, igualmente con respecto a la depresión, trastornos con respecto a la depresión, y la hipocondría, que tiene que ver con la salud. Es decir, si alguien se enfermó, entonces yo escucho lo que tiene esa persona y digo, yo tengo eso. Y todas las enfermedades de las personas las tengo yo.
¿Pero por qué? Porque estoy buscando información donde no debo. Entonces, eso ocurre. ¿A quién le ocurre? Le ocurre al adolescente. Al adolescente, y un adolescente de 12 años, de 11 años, le ocurre. Un adolescente de 10 años, también le ocurre a uno de 15, a un joven, a un adulto, a cualquier persona. Fíjense, entonces es un factor de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. El cyberbullying, ya sabe que, bueno, usted ve esta foto allí de la niña. Todas las palabras que aparecen ahí están en inglés, pero por aquí se ve que dice estúpida y otras que no recuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que también se usan estas redes sociales para dañar. Y si alguien tiene una diferencia con otra persona, bueno, ahí vamos a lo anónimo. Soy un anónimo, pero como me molesta, esta persona la voy a destruir. Entonces, fíjense, todo eso tiene que ver el acoso, el bullying. ¿Y qué sucede con la persona que está sufriendo de bullying? Bueno, depresión, ansiedad y suicidio, hasta homicidio, se podría decir. Entonces, fíjense, estos factores de riesgo debemos tomarlo en cuenta. No sé si usted ya lo había visualizado. Pueden haber muchos más, pero yo voy a hablar solamente de esto. Están las estafas también, que me hago pasar por el otro, o a mí me da risa porque en estos días me llegó un mensaje, y a nosotros siempre nos llega un mensaje. Mira, Dios te bendiga, necesito ayuda, soy no sé quién, y yo no los conozco. Y entonces yo digo, no, ya esto es estafa, me huele a estafa. Y resulta que esa misma persona ya había hablado con otro cristiano y con otros cristianos. La idea era engañar para quitar dinero. Entonces imagínense, si hay un adolescente o un niño o cualquier persona que no tenga ese discernimiento de saber si es real lo que está ocurriendo, va a caer fácil. Yo coloqué, aunque no aparece en lámina, aquí no va a aparecer, pero yo las coloqué. Y dentro de ese renglón coloqué como un factor de riesgo la iglesia. ¿Por qué la iglesia es un factor de riesgo para mí? Fíjense por qué yo lo coloqué, aunque no está ahí en la lámina. Porque si la iglesia no va, si la iglesia no hace el trabajo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Nos convertimos en un factor de riesgo en vez de ser un factor protector. ¿Por qué? Porque posiblemente, como estábamos hablando de la mente, de los esquemas, de lo que hemos aprendido en la vida, y a veces cuando vienen esos cambios nos cuesta entender. Bueno, si nosotros no vamos y tenemos prejuicio, no, pero ¿para qué? No, no importa. Podemos ser un factor de riesgo, porque los que están allí necesitan de personas, de creyentes como nosotros, que vayamos a influir, que vayamos a hablarles con las palabras saludables adecuadas, de que hay solución. ¿Por qué? Porque las personas están buscando respuesta. Si están en esos espacios, están buscando respuesta. Y otro factor de riesgo es la familia disfuncional. ¿Por qué los niños van al ciberespacio, a Siberia? Bueno, algunos porque van a hacer tarea y otras actividades, pero cuando ya se crean esas adicciones, porque los niños, los jóvenes, los adultos, no hay edad, se meten en esa comunidad, en Siberia, para olvidar lo que están viviendo, para escapar. ¿Para qué? Para sentirse fuerte. ¿Por qué digo sentirse fuerte? Bueno, porque por experiencia propia, interactuando con otra persona, me dice, no, yo tengo problemas en mi casa, pero para olvidarme y sentirme que puedo, veo este tipo de video o de comiquita o X, y yo tomo fuerzas para seguir. Entonces imagínense, si la iglesia o la familia cumplieran su rol, esos factores de riesgo bajaran. Entonces, bueno, aquí están los factores de riesgo que yo coloqué. Ahora cerrando, ahora sí, ya me queda, creo que son 2 láminas. Los factores protectores sería la supervisión familiar, pero también la familia funcional. La familia que funciona, que se reúnen a conversar. Miren, no es que va a etiquetar, no, que tú no, sino, mira, vamos a hacer una reunión familiar, ven acá, ¿qué está pasando? ¿Para qué? Para que haya una contención y la persona que está en ese espacio no se sienta atacada, sino más bien que sienta que puede contar con su familia. Entonces, eso es importante. Pero para eso la familia tiene que escuchar una charla. ¿Por qué? Porque muchos desconocen esto. No, que mi hijo está ahí en el internet. ¿Cuántas horas lleva? No, lleva como 6 horas.
¿Y qué está haciendo? No, no sé. Entonces, fíjense, si no hay supervisión, no podemos proteger, pero un factor protector es la supervisión familiar. También crear horarios para estar en Siberia. No tienes que estar todo el día. Y si estás allí trabajando, bueno, organízate unas horas para esto, unas horas para esto, unas horas para esto y unas horas para lo otro. Y también deja un rato Siberia y ¿qué? Y comparte con tu familia. Eso hay que enseñarlo. Otro factor protector, bueno, crear o dar promociones y prevención a través de las redes. Crear estos programas de promoción. ¿Quiénes? Bueno, ahí está el reto de nosotros. Para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Aquí surge una pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo dar promoción y puedo hablar de las redes sociales como un factor de riesgo? Es beneficioso, por supuesto, pero también tiene sus vertientes. ¿Cómo puedo yo abordar? Ya eso sería otra tarea. Además de la definición de la psique, sería la siguiente tarea para todos los que van a ver este video más adelante y todos los que están presentes. ¿Cómo yo puedo promocionar? ¿Cómo puedo yo prevenir estos factores a través de las redes sociales? Otro factor protector, bueno, usted y yo, tú y yo, estamos llamados a ir a Siberia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin hacer nada o vamos a accionar? Por acá hay un versículo bíblico que me encanta, en Isaías 6:8, que dice, enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Y entonces dice él, yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Hoy nos está diciendo el Señor, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir? Ya conoce lo que está ocurriendo. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, bueno, tienes que luchar con tus prejuicios, con tu mente, con tu estructura. Bueno, pero si el Señor está inquietando a ir, dile, muéstrame cómo hacerlo, pero no quedarnos en ese que nos muestre, sino ya comenzar a accionar, o sea, simultáneamente. Y el Señor nos dice hoy, bueno, ¿qué vas a hacer tú? Entonces nosotros somos esos factores protectores, podemos ser, la iglesia puede ser, cuando hablo de la iglesia, hablo también de tú y yo, esos factores de riesgo cuando nos quedamos, ¿qué? Callados. O podemos ser factores protectores cuando vamos a Siberia. Y para eso tenemos que organizarnos, sin descuidar nada. Y con Romanos 10, del 12 al 15, que dice, no hay diferencia entre judíos ni gentiles, pues el Señor es el mismo, es Señor de todos. Entonces podríamos decir, aquí no hay diferencia para los siberianos, para los judíos, para los venezolanos, para los colombianos, no. No hay diferencia. Para el Señor somos los mismos. Y Él es Señor de todos y bendice abundantemente cuando le buscamos. Entonces, aquí dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La pregunta que nos dice el Señor acá. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así que está escrito, qué hermoso es escribir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, el Señor nos está inquietando. Siberia, esta comunidad donde convergen todas las generaciones, el Señor nos está llamando a ir. Y las veces que usted vaya, impacte, hable, pero no hable condenando. Que los homosexuales se van para el infierno. No, no, no. Use las estrategias. Dígale, Señor, muéstrame cómo hacerlo. O sea, que todo vaya, sí, tenemos que hablar la palabra, pero tenemos que hablar con sabiduría. Y conociendo todas estas etapas del individuo en su desarrollo de su ciclo vital, vamos a ser más efectivos. Bueno, hermanos, ya por mí, ya hemos culminado. Dariani, si estás por allí, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, bueno, es el momento. Pero hasta acá ya terminé con la psique del siberiano, espero que hayamos aprendido y nos toca ahora ¿qué? Poner en práctica. Cerramos pantalla. Gracias a Dios por su vida, hermana Luz. No sé si me pueden escuchar. ¿Sí? Bueno, tenemos por acá una pregunta de Sarisnet Vázquez. ¿Cómo se hace hasta para trabajar, hasta para movilizarse? ¿Necesitas estar conectado a Siberia? No entendí bien la pregunta, Sarisnet. Bueno, lo que yo entiendo es que ya sí, está allí. puedes hablar.
Sí, Bueno, yo soy venezolana, pero vivo en Argentina. Entonces, la modalidad de aquí es que tú hasta para movilizarte hasta en bus, tienes que pagar por el teléfono, o sea, todo, pues. Yo trabajo por teléfono y por la lacto. Trabajo 8 horas. Entonces, es como, yo estaba viendo y cómo no creas una adicción si todo esto, o sea, la tecnología, hasta ahora, hasta la misma iglesia donde asisto, o sea, te impulsa a estar en el espacio de Siberia. O sea, ¿cómo puedes conseguir un espacio? Porque de verdad es que estuvo muy bueno y son cosas que como que yo digo, bueno, sí, tengo adicción, pero ¿cómo las separo? Si el trabajo, si hasta, por ejemplo, ahorita no, no cociné porque estoy trabajando, estoy también aquí en la clase, estoy haciendo varias cosas y no, me pido un delivery ya, pero lo voy a hacer todo por el teléfono. ¿Cómo uno hace un espacio para todo eso? ¿O cómo uno deja de crear una adicción si el mundo aquí como tal te impulsa a la tecnología? Chévere. Bueno, mira, para que sea una adicción, hay manifestaciones específicas. O sea, yo puedo estar en Siberia, en el ciberespacio, y tengo que tener un equilibrio, porque sé que es posible que el trabajo, que la iglesia, que todo ahora sea a través de las redes, pero yo también tengo vida, es decir, tengo que meter dentro de mi organización deporte. ¿Por qué? Porque el deporte, aunque yo no lo mencioné, porque hablamos solamente de la mente, pero hablábamos de lo cognitivo, de lo físico y de lo psicosocial. Entonces, como eso va en equilibrio, tienen que irse desarrollando las tres cosas simultáneamente. Bueno, eso abarcaría lo físico. ¿Cómo cuidas tú tu cuerpo? Tienes que caminar, tienes que drenar. ¿Por qué? Porque tanta información es posible que hasta te pueda dar insomnio, no puedas dormir. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo en las redes. Entonces, ¿cómo tú no creas adicción? Bueno, organiza tu cronograma de vida. Además de estar en las redes, mete otras actividades. Salir, respirar, hacer ejercicio, o sea, algo que sea diferente a estar en la comunidad de Siberia. Ahora, cuando es una adicción como tal, no es que yo tenga que ir por responsabilidad a Siberia, sino es que si no voy, si no estoy allí, es decir, sin hacer alguna actividad como responsabilidad, siento una necesidad del cuerpo. Es decir, el cuerpo me está pidiendo, pero anda, pero ve, ya ahí se crea la adicción. Entonces hay que diferenciar entre estar allí y sentir esa compulsión, ese deseo constante que no me deja vivir. Esa es la diferencia. Organizar mi vida, crear un cronograma de actividades que me ayude a tener un equilibrio entre estar allí en las redes, en hacer todo mi trabajo, pero también que no sea ese círculo, el mismo círculo siempre, no tengo que hacer otras actividades. Dormir, por ejemplo, dormir, comer, tienen que respetar las horas de la comida. ¿Por qué? Porque si no viene una gastritis, si no, entonces viene malestar, se pasa el cuerpo. Entonces, mi recomendación es esa, que haya un equilibrio donde tú puedas, tu hora de comer la respetas, voy a comer. Tú misma vas haciendo los ajustes, por eso que hablaba de la mente y la voluntad, y eso es parte de la voluntad. Yo conozco todo lo que está pasando, conozco el riesgo, conozco, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo como persona para no caer en adicción? Un cronograma de actividades y respetar ese cronograma de actividades. Espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. si alguien más tiene otra pregunta, puede escribirla por el chat o usar el botón de levantar la mano para participar con el audio. Mientras tanto, yo también tengo una pregunta. Tengo una amiguita que ella está en Perú y está sola, totalmente sola. Y en este tiempo de cuarentena, se ha sentido muy mal y no duerme nada. Me envía mensajes prácticamente que a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, porque he estado hablando mucho con ella y trabajando mucho en la parte espiritual. Pero, ¿qué recomendaciones
daría en la parte psicológica para personas que nosotros estemos discipulando y que este tiempo de cuarentena les esté transmitiendo mucha ansiedad y por lo menos en el caso de ella, ella está muy deprimida porque no está con su familia, no tiene a nadie allá y ha estado teniendo muchos problemas en la parte social y de verdad que se siente muy sola. ¿Qué recomendaciones daría para nosotros evangelizar o discipular a personas que estén pasando cuadros de ansiedad y de depresión? Ok, bueno, Dariani, primero que la persona pueda entender, y todos los que estamos acá, que la ansiedad es algo normal, que la ansiedad tiene dos vertientes. Primero, ansiedad como tal es cuando nosotros nos anticipamos al futuro. Por ejemplo, que esta pandemia no va a acabar más nunca, que no vamos a poder salir, todo catastrófico. Es algo normal que pensemos así. Y esta puede pasar a ser un trastorno, ya como tal, cuando es excesivo. Entonces, claro, la joven, si ella no está durmiendo, tenemos que ver si el no dormir está relacionado a la ansiedad, qué es lo que le está produciendo ansiedad. Si ya se está convirtiendo en un trastorno de ansiedad, que dentro del trastorno de ansiedad hay otros trastornos, por ejemplo, el ataque de pánico, es uno de los que más se ha manifestado en estos últimos tiempos, con la pandemia, que siento que me voy a morir, palpitaciones, no sé si haya dado esos eventos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ella necesita ayuda profesional, ayuda profesional. Incluso yo les puedo pasar a ustedes, aquí en la Universidad de Carabobo, ellos tienen una línea online, y es a nivel, o sea, no es solamente en Venezuela, creo que es a nivel latinoamericano, porque hay personas de otros países que se han conectado a la línea. Y eso podría ser una opción, que ella pudiese llamar y buscar entonces asesoría, o sea, que tú la puedas motivar a que ella busque ayuda profesional. Porque si no está durmiendo, no sé cuánto tiempo tiene que no duerme y ya el cuerpo no le responde, ahí se complica la cosa porque se va a deteriorar su mente, su pensamiento y le va a costar concentrarse. Y entonces se va a sentir ahogada. Y la idea es, eso es un factor de riesgo fuerte, que ella busque ayuda profesional para ver si necesita que la escuchen un profesional. En este caso tú estás haciendo la parte espiritual, necesita la otra parte, ¿para qué? Para que ella pueda fortalecer su resiliencia y pueda ver desde otra perspectiva, pero ya si está crónica la situación, necesita entonces ir a llamar a un psiquiatra. ¿Para qué? Para que le medique algún tratamiento para que pueda dormir, porque si no va a colapsar. Entonces va a llegar hasta el punto que puede ser, fíjense, lo fuerte que es esta parte, que el individuo puede llegar hasta el punto de sentir que está en un mundo irreal, o sea, que está fuera de sí, pero es la misma que no puede dormir, la misma presión, lo que está ocurriendo, mi familia está lejos, entonces ella tiene que aprender a cómo manejar esa situación. Lo que tú estás haciendo está bien, perfecto, pero también le hace falta esa parte espiritual. Yo le puedo pasar, te puedo pasar aquí los números para que después ella pueda llamar cuando se sienta preparada. Esa es mi recomendación. Muchas gracias. Y si alguien quiere participar, escuchamos. No, ahorita Sí. Escucho voces. Muy raro que sea como la comida. Hermana Rosa tiene el micrófono encendido. Ok. Bueno, como que todo quedó claro. Es bueno cuando todo queda claro, ¿verdad? Claro como el agua. Aquí dice Carolina Ayala, solo agradecer, ha sido muy interesante, de mucha bendición, gracias por su ponencia. Carolina es la presidenta de la ONBJ en México. Saludos a todo el equipo de México. Bueno, Quedó colgado.